están? Hoy vamos a terminar con el capítulo 3 de Calibán y la bruja de Silvia Federici. Bueno, en el capítulo anterior habíamos estado explicando cómo es que se llega a esto que Silvia Federici denomina el mayor avance tecnológico de la época, que consistió en transformar el cuerpo humano en una máquina. Y para eso, por supuesto que se usó el aparato represivo del Estado a través de la caza de brujas, la persecución a la magia y las leyes sangrientas, pero también el aparato ideológico, sobre todo a través del racionalismo, que era una corriente filosófica bastante hegemónica en este momento, que planteaba que la razón no solamente era el valor humano supremo por excelencia, sino además la única fuente de conocimiento verdadero, en contraposición al empirismo, que planteaba que el conocimiento se podía obtener de la propia experiencia y de la percepción de los sentidos. Dentro del racionalismo encontramos el mecanicismo, que concibe al cuerpo humano y a la naturaleza como mecanismos que funcionan sin un propósito específico y por inercia. Y el núcleo problemático del mecanicismo va a ser cómo optimizar el trabajo de estas máquinas. Sus máximos exponentes fueron Hobbes y Descartes. El principio filosófico de Descartes era pienso, luego existo, y él fue quien planteó de manera teórica en qué consistía esta división dentro del individuo entre lo más alto, es decir, la razón, y lo más bajo, es decir, el cuerpo. Para Descartes, entonces, va a ser el alma como un poder infinito formado por la razón, que es quien gobierna, y por la voluntad, que es quien ejecuta estas acciones de gobierno, sometiendo al cuerpo, la encargada justamente de dominar al cuerpo y así de dominar a la naturaleza, porque dentro del mecanicismo el propósito a la naturaleza se lo va a dar el ser humano sirviéndose de ella para su propio beneficio. Quiere decir entonces que en el siglo XXI sigue vigente un paradigma que nació en el siglo XVII, a pesar de que estamos viviendo sus peores consecuencias, que, como plantea Vandana Shiva dentro del ecofeminismo, constituyen un verdadero ecocidio. Ecosistemas enteros arrasados, contaminación, epidemias, granjas industriales de animales, superpoblación, cuya inmensa mayoría vive en condiciones paupérrimas, porque más de la mitad de la riqueza mundial hoy en día está concentrada en el 1% de la población, mientras que el 70% de la población posee casi el 3% de esta riqueza mundial. Hay una idea en Descartes que ni siquiera se cuestiona, y es que tiene que haber una entidad que ejerza el gobierno, que por supuesto es la razón, pero también podemos pensar que puede ser el patrón o el Estado. ¿Por qué? Porque para Descartes el cuerpo es una colección de miembros que actúa de manera involuntaria, y por lo tanto la mente tiene que imponerle un orden regular a las funciones vitales. Es decir, le tiene que decir al cuerpo qué sentir, qué hacer, si tiene hambre, si tiene frío. Es decir, que entre la mente pensante y el cuerpo máquina hay una relación amo y esclavo bastante parecida a la que en este momento se daba entre el proletariado y el Estado. Recordemos que el proletariado está compuesto por campesinos que fueron despojados de sus medios de subsistencia y forzados a trabajar por un salario que se devaluaba cada vez más y que era visto como una herramienta de esclavitud. Además, el salario funcionaba como regulador no solo de los trabajadores asalariados, sino también de los trabajadores no asalariados que dependían de él, principalmente las mujeres, constituyendo lo que Silvia Federici denomina patriarcado del salario. Recordemos también que en este momento se estaba constituyendo la forma de gobierno que en historia se conoce como monarquía absoluta, es decir, todo el poder concentrado en la figura del rey, que además fue elegido por Dios, o sea que es incuestionable, y que gobierna de acuerdo a los intereses de la nobleza y la burguesía. Es decir, que esta alianza que, como estuvimos viendo en los capítulos anteriores, se forma a partir del siglo XV entre los sectores poderosos para desactivar las luchas antifeudales que podían poner en jaque su poder,
deposita en el Estado el rol de disciplinar a esta fuerza de trabajo. Las teorías de Descartes tienen un doble objetivo que por un lado es demostrar que el individuo no está influenciado por inteligencias celestiales, por los astros. Recordemos todo el rechazo a la magia y la persecución que hay en este momento. Y por el otro, demostrar que el alma puede ejercer un control ilimitado sobre este cuerpo. Es decir, que si bien Descartes no fue un intelectual al servicio de un proyecto de gobierno, sus ideas fueron totalmente funcionales al desarrollo del capitalismo porque sentaron las premisas para lo que es la disciplina de trabajo capitalista. Porque, siguiendo con sus ideas, al proletariado se lo puede ver como cuerpo que tiene que dominar el Estado, que es la mente social, y también el patrón. Pero esta mente va a dominar este cuerpo para su propio beneficio, para sacar rédito. Es decir, que esta mente, que en la teoría de Descartes forma parte del alma, pensemos entonces en el alma en la Edad Media, que era lo mejor del ser humano, según la doctrina católica, es lo que se podía mantener a salvo de los pecados y que iba a sobrevivir a la muerte del cuerpo en el mundo de los cielos. Acá, dentro del paradigma mecanicista, también se encuentra degradada, al igual que el cuerpo, porque es lo superior en el ser humano, pero por sus capacidades técnicas, no por sus motivaciones nobles o altruistas, y tampoco incluye nada que tenga que ver con emociones y sentimientos. De hecho, en Descartes, la mente es juez, inquisidor, gerente, administrador y, por supuesto, siempre hombre. Es decir, que esta mente que ejerce un dominio ilimitado sobre el cuerpo genera lo que es la mayor virtud de este momento, que es el autocontrol. Y de vuelta, es lo que el capitalismo necesita, una masa de fuerza de trabajo a la que no haya que controlar porque ella se controla a sí misma. Esta es la subjetividad burguesa basada en el autocontrol, justo en el momento en que la propiedad privada se está constituyendo como el valor social supremo. Cada persona pasa a ser propietaria de sí misma y dueña de sus actos. Pero este autocontrol, que no tiene nada que ver con lo que hoy en día llamamos autorregulación, porque implica la imposición de poder, no se esperaba en absoluto del proletariado, a los que se veía como solo cuerpo a lo que había que domesticar. Tal es así que para el siglo XVIII en Inglaterra hay más de 160 crímenes que se castigan con la muerte y miles de personas comunes eran transportadas a las colonias como castigo. Hobbes, en cambio, directamente no cree en el alma y cree que si no hubiera un Estado, es decir, una entidad externa que esté ejerciendo el gobierno, estaríamos todos luchando contra todos por el dominio. Entonces, dentro de este paradigma mecanicista, que por supuesto es falocéntrico y androcéntrico también, el cuerpo se constituye como lo opuesto a la identidad individual, su enemigo. Y esto por supuesto que repercute con mayor fuerza en las mujeres, porque las mujeres dentro del patriarcado tenemos que ser objeto de belleza, tenemos que gustar, y por lo tanto nuestro aspecto físico siempre está bajo tela de juicio y sujeto a todo tipo de comentarios. De hecho, a las mujeres se nos enseña a odiar nuestro cuerpo porque nunca alcanza ese ideal de belleza impuesto. De hecho, el 45% de las causas de bullying en niñas y adolescentes en Argentina es por temas de belleza física. En Argentina también menos del 30% de las personas están conformes con su cuerpo y más del 80% de las mujeres presenta ansiedad frente a los estándares físicos que ve en las publicidades, que por supuesto no las representa. Estamos hablando de un país que es el segundo después de Japón a nivel mundial con más casos de bulimia y de anorexia desde hace más de 10 años, un país donde más del 62% de las personas cree que debería adelgazar. Pero lo cierto es que las clases populares internalizaron también esta idea de que había que domar el estado natural del ser, que había que domar
estas pasiones que dictaba el cuerpo. Y ahí es cuando aparecen todas estas costumbres sobre cómo actuar en la mesa, cómo bostezar, el uso de cubiertos, la vergüenza frente a la desnudez, cómo reír. Pensemos que hoy en día todavía hay carreras universitarias organizadas en torno a esto. Quiere decir que el disciplinamiento del cuerpo sigue estando muy vigente en nuestra sociedad. Hubo, por otra parte, un rechazo a todo lo que confrontara al individuo con su animalidad, sobre todo las funciones vitales. Y dice Silvia Federici que en esta época hubo una obsesión por los excrementos porque se veían como los depositarios de las pasiones más ocultas del individuo y por eso había que estudiarlos. Además, los excrementos planteaban y plantean tiempos muertos en el trabajo y un problema de bioseguridad para los ambientes urbanos. Pensemos todavía cómo nos cuesta hablar de nuestros excrementos, que seguimos usando eufemismos como ir de cuerpo, mover el vientre, hacer nuestras necesidades. En el siglo XVII, la idea fundamental entonces era que todo lo que en el cuerpo es deseo se convirtiera en fuerza de trabajo. Por eso, todos los sujetos subalternos pasan a ser convertidos en cuerpos. Los negros, que tienen una gran capacidad para el trabajo, pero también una potencia sexual que asusta. Las mujeres, que están más ligadas a la naturaleza por su función reproductiva, y básicamente ese es su lugar en la sociedad. Y el proletariado, que es solo cuerpo, y si no hay una mente que los dirija, se dejan llevar por el ocio, por las pasiones corporales, y no trabajan. Es decir, que no hay nada nuevo en los prejuicios que seguimos repitiendo y escuchando día tras día. Por eso dice Silvia Federici que hay un hilo conductor en el siglo XVII entre la caza de brujas, el paradigma mecanicista y la investigación puritana de los talentos naturales, porque todo tendía a convertir la naturaleza humana en racionalizarla para favorecer el desarrollo de la mano de obra. Dice Silvia Federici entonces que en el siglo XVII el nacimiento del cuerpo marca su fin y esta es una dinámica patriarcal que se repite constantemente dentro del capitalismo, que cada vez que pone el ojo en algo es para destruirlo y para poder obtener beneficio de él. Bueno, hemos terminado con el capítulo 3 de Calibán y la Bruja. Nos reencontramos en los videos sobre el capítulo 4. Yo soy Luciana Martín, esto es Psychorax, Literaturas Feministas, así lo encuentran en Facebook, en Instagram y en el canal de YouTube.